Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es una pintura del sexenio de Felipe Calderón, un libro que tendría que haber sido publicado, se tendría que haber publicado en el año 2012, pero lamentablemente no se pudo publicar por las amenazas que recibí, no solamente yo, mi familia, me tuve que ir de México con chaleco antibalas, mi hija tuvo a su bebé con policías en la puerta de la sala de parto, yo no pude estar, amenazaron a mi mamá, amenazaron a mi asistente, amenazaron a las fuentes, amenazaron, es decir, fue una cosa demencial, amenazaron a la editorial, amenazaron a Gabriel Sandoval, el director editorial, amenazaron al señor de la imprenta, es decir, frente a ese panorama demencial, en el año 2012, la editorial Planeta España decidió, tomó la decisión de posponer el libro o de cancelarlo momentáneamente porque había mucho riesgo, habían muchas personas en riesgo y de verdad, para mí el parteaguas, sinceramente, querido Pepe, te digo, fue cuando amenazaron a mi hija. No porque yo haya dado marcha atrás, sino porque te tocan un hijo y sinceramente es como que uno se replantea un poco dónde está parado, qué es lo que está haciendo, si realmente valía la pena avanzar con ese libro frente a la circunstancia de las amenazas a mi hija, que en ese momento estaba embarazada de 7, 8 meses. Fue la verdad que muy complicado, muy difícil. Yo lo cuento en el prólogo, hago un relato pormenorizado en el prólogo, y bueno, por eso no salió en aquella oportunidad y sale ahora. Ya habías publicado el libro de La Jefa, refiriéndote a la esposa del expresidente Vicente Fox. Me refiero a Marta Sagún y los excesos que tú señalabas en su libro, me acuerdo muy bien. También en tu país escribiste sobre Menem, la vida privada de quien fue presidente de Argentina, y publicaste otro libro también muy provocador, Menem, Boloco, Sociedad Anónima y Nuestra Santa Madre. Es decir, no es la primera vez que escribes en ese tono inquisitivo que te ha caracterizado siempre. Sí, es verdad. Este es mi 10º libro. Escrito. Es curioso, Pepe, porque yo acababa de presentar en Buenos Aires en el mes de marzo, apenas llegué de México, se presentó un libro sobre las mujeres que fueron desaparecidas, que fueron torturadas y secuestradas en los campos clandestinos de la dictadura militar argentina, un libro con un enfoque feminista, con el prólogo de Rita Segato, que es una famosa antropóloga feminista, y me viene la publicación de este libro, que fue un trabajo inmenso, te aclaro, o sea, porque había que volver para atrás 8 años, recorrer todo un sexenio que en lo personal para mí fue, no por el tema de las amenazas solamente, sino por todo lo que uno ha vivido, por todo lo que uno vio, por todos los testimonios que recorrí México de punta a punta. Fue un trabajo inmenso, y un trabajo inmenso de edición, de reescritura, de actualización, de hablar nuevamente con las fuentes. En aquel momento algunas fuentes mías estaban presas, como es el comandante Javier Herrera Valle, que estuvo 4 años preso, justamente por haber denunciado a Genaro García Luna frente a Felipe Calderón. Le inventaron una causa de narcotráfico que fue falsa, lo mismo que el general Ángeles. Es decir, hubo que reconstruir un sexenio, 6 años. Yo básicamente, la idea de este libro fundamental, la motivación fundamental de este libro es el tema de la memoria. Yo creo que siempre uno tiene que regresar para atrás para ver qué es lo que nos pasó como sociedad,
como ciudadanos en cada uno de nuestros países, con los gobernantes que hemos tenido, pasan los años y a la velocidad que vivimos con esta tecnología tan sofisticada, que hoy es noticia, lo que esta mañana es noticia, a la tarde ya no es bueno recorrer un poquito la historia, ¿no? Para no olvidar y quizás a lo mejor para no equivocarnos. El libro prohibido del sexenio encabezado por Felipe Calderón, Felipe el Oscuro. ¿De dónde viene ese título? Porque me imagino la profundidad simple y sencillamente del título del libro. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro? ¿Qué oscuridades? ¿Qué abismos? Todas las oscuridades, Pepe. Para mí, primero y principal, que este era el título original del libro. Esto no se cambió, el título de aquel momento en el que yo, en lo personal, viví y pude percibir la oscuridad en la que estaba sumergida México en esos 6 años de una guerra que fracasó, de una guerra fallida, que dejó miles de muertos, de desaparecidos, de tumbas sin nombre, de fosas comunes, de una guerra que se lanzó sin estrategia, sin un marco de contención para las miles de víctimas, un sexenio que tuvo muchísimos hechos de corrupción. Es una pintura a lo largo del sexenio, pero también una radiografía de quien encabezó ese sexenio, que fue Felipe Calderón. Un sexenio de secretos y traiciones, dices tú. Sí. La gente va a encontrar, seguramente los lectores y la audiencia que te está escuchando, esta es mi verdad, yo quiero aclarar, yo sé que el país está polarizado, mi país también está polarizado, esta es mi verdad, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero yo no quiero discutir ese tipo de cosas, no quiero entrar en cuestiones políticas a favor o en contra, sino que yo lo único que hice, y más que nada por una cuestión también de reivindicación personal, sacar un libro porque detesto la censura, detesto las amenazas, detesto el autoritarismo, detesto la intolerancia. O sea, yo viví bajo una dictadura militar y sé lo que significa. Que no puedes hablar, que te levantan el programa, que te persiguen, que te asesinan. En México conocemos de estas cosas, los periodistas, ¿no? Sin duda, y tú eres una periodista, por supuesto, destacadísima a nivel regional y también a nivel internacional. Has estado en conflictos en el Medio Oriente, en Líbano, el conflicto en Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, en la guerra entre Perú y Ecuador, la caída de los talibanes en Afganistán, en fin, has estado donde tiene que estar un periodista de primera, como es tu caso. Nada más una pregunta me inquieta. ¿Por qué dices tú en el libro que el expresidente Felipe Calderón es un resentido y un acomplejado? Porque eso lo dicen todos los testimonios de las personas que lo conocieron desde la infancia en adelante. Yo entrevisté a todos, a los compañeros de colegio primario, a los compañeros de la prepa, a los amigos y a los compañeros de la Libre de Derecho, a los que militaron con él en el PAN, en ese primario PAN, a la familia, a los miembros de su círculo íntimo, y todos me llevan a la misma conclusión. Es un hombre con una psicología muy cambiante, es un hombre con una psicología muy compleja que seguramente tiene que ver con viejas cosas que no se resolvieron en su infancia, como me cuenta su hermana, respecto de su padre, que fue el gran historiador del PAN, con quien Felipe tuvo una pésima relación, una muy mala relación, y quizás ahí viene un poco ese resentimiento, esos estallidos de cólera, esos cambios abruptos de personalidad, esa falta de empatía, esa frialdad.
eso está de alguna manera argumentado en testimonios concretos. Son los amigos, los compañeros, la gente que trabajó con él los que hablan. Pues te agradezco mucho, Olga. Y la familia. Y la familia. Fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.